Ok, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre nervio óptico, ¿sí? Realmente, nervio óptico, hablar sobre nervio óptico es solo hablar de una parte de lo que abarca la especialidad de neurooftalmología, ¿sí? En neurooftalmología se examina no solamente el nervio óptico, sino que el tercer par, el cuarto par, el sexto par, inclusive hay algunas patologías que pueden afectar también la inervación sensitiva que está a cargo del quinto par, ¿verdad? Entonces, realmente es una especialidad bastante, vamos a decir, compleja, es largo, pero me pareció interesante hablar hoy sobre solamente el segundo par y las patologías más frecuentes que podemos llegar a encontrar y que tenemos que saber sí o sí del nervio óptico, ¿verdad? En los capítulos anteriores, en las unidades anteriores, ya estuvimos hablando sobre paresias, parálisis del tercer par, de algunas patologías que afectan el correcto funcionamiento del tercer par con el reflejo fotomotor alterado, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el nervio óptico nada más. Te vamos a compartir ya la pantalla y ahí vamos a empezar lo que es la clase de nervio óptico. Bueno, entonces, como les digo, forma parte, el estudio del nervio óptico forma parte de neurooftalmología, pero no es el único nervio que se suele estudiar. Sí, es el principal, pero no es el único, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuestro temario, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el nervio óptico, sobre las neuropatías ópticas, cómo se presenta la atrofia óptica, el papiledema, algunas anomalías congénitas y dos síndromes o dos tipos de pupilas patológicas que son, no puedo decir que son bastante frecuentes, pero que sí siempre se estudian, siempre forma parte, si no forma parte del temario de oftalmología, se ve también en clínica médica, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando de eso. Para tener una base, ¿sí? Para tener una base, tenemos que recordar cómo está formado, ¿verdad? Lo que es el nervio óptico, ¿sí? Y recordar también su anatomía y su histología. Entonces, vemos por los axones de las células ganglionares de la retina transporta aproximadamente de 1,2 millones de fibras nerviosas aferentes, relevando la información de todos esos fotorreceptores que ya estudiamos y de los conos de los bastones, y que la mayor parte de ellos establecen sinapsis en lo que es el núcleo geniculado lateral. Para su estudio anatómico, generalmente dividimos en cuatro partes al nervio óptico. Intraocular, que es lo que le llamamos de papila o disco óptico, que es lo que vemos, estudiamos cuando le hacemos al paciente el fondo de ojo. Una parte intraorbitaria, que tiene forma de S, que mide más o menos de 20 a 25 milímetros de longitud nada más, y ya está cubierta por mielina y por las meninges que recurren al sistema nervioso central, ¿verdad? Que son las vainas del nervio óptico. Esta característica de esta porción intraorbitaria hace que ya sea una continuación de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, eso es importante porque hay patologías del nervio óptico o del ojo mismo que puede afectar al sistema nervioso central, así como el sistema nervioso central también tiene patologías que por contigüidad pueden afectar al nervio óptico, ¿sí? Luego tenemos una porción que es la intracanalicular, que mide aproximadamente 10 milímetros de longitud, está cubierta por la dura madre y se halla adherida al periósteo en lo que es el canal óptico. Luego está la última porción que es la intracraneal. Mide de 5 a 15 milímetros de longitud y ya está rodeado por líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces recordar esta contigüidad, eh, tan cercana unión, ¿verdad? Con lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante? Porque yo puedo tener una patología del sistema nervioso central que afecta al nervio óptico, como una patología del nervio óptico que me afecte
por contigüidad a mi sistema nervioso central. Vemos en esta foto, en esta imagen, sí, las diferentes partes, ¿verdad? La intraocular, que es la papila que le vemos, le estudiamos solamente en el fondo del ojo, la intraorbitaria, la intracanalicular y la intracraneal. La intraocular, como les estaba diciendo, yo le puedo evaluar en el fondo de ojo, ¿sí? Y a través del fondo de ojo hay, por ejemplo, un estudio que se llama OCT del nervio óptico, que básicamente lo que evalúa es esta porción intraocular. Si yo estoy queriendo evaluar alguna isquemia de la parte intraorbitaria o intracanalicular, a ella no puedo hacerme solo no puedo hacer solo uso del fondo de ojo, ¿sí? Porque se me va a poder estar escapando las otras porciones, ¿verdad? Si la patología es tan grande que ya fue abarcando las cuatro porciones, yo podría llegar a verla al nervio óptico, pero como vamos a ver ahora, hay ciertas patologías que no son visibles en el fondo de ojo hasta que sean extremadamente avanzadas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que si quiero estudiar todas las cuatro porciones, no solamente tengo que practicarle a mi paciente un fondo de ojo, de repente puedo necesitar una resonancia magnética, una ecografía de órbita, ¿sí? Entonces, ocular de órbita o una tomografía con cortes más específicos a nivel de la órbita, ¿sí? Tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo es un nervio óptico normal? Esto ya habíamos visto en la primera unidad cuando vimos retina, cuando hablamos del fondo de ojo. Tiene que ser una forma bien redondeada. Los bordes, esta es una imagen, pero cuando uno ve el fondo de ojo, lo evalúa tridimensionalmente. Los bordes son netos, es decir, que uno puede ver dónde termina la papila y dónde ya comienza la retina. Generalmente tiene esta coloración rosada, ¿sí? No hay ninguna parte blanca, ni negra, ni nada así, tiene que ser rosada. Si yo veo algo que sea más blanquecino, generalmente digo que está isquémico, ¿sí? Tiene que tener una excavación fisiológica, que está bien hacer la excavación más o menos de 0 hasta 0,4 está pensado está designado que es lo normal. Si yo ya tengo una excavación de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, tenemos que recordar la patología de glaucoma, ¿sí? Entonces, en esta parte blanquecina acá es la excavación, ahí yo no tengo ninguna fibra, está vacío, ¿sí? Y ese vacío es normal siempre y cuando abarque hasta un 40% de lo que es el total de la papila, ¿sí? Y los vasos también tienen que ser normales, ¿sí? Tipo, tengo que tener eh, una distribución, no tiene que haber ninguna dilatación, no tiene que haber hemorragia, no tiene que haber neovasos como en la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Sí o sí tengo que, a la hora de estudiar este capítulo, tengo que hacerme las siguientes preguntas, ¿verdad? Tengo que saber cuáles son las características de una papila en el nervio óptico normal, por más que no haga oftalmo, porque eso se puede, igual tengo que pedir en un paciente, por ejemplo, endocrinológico, diabético, o tengo que pedir en un paciente con alguna alteración de la parte de neurología, ¿sí? O inclusive, como yo le suelo decir, una paciente ginecológica con, por ejemplo, preeclampsia, ¿sí? Y me va a venir esas características, así como si fuera un hemograma, el informe me va a venir y yo tengo que entender qué es lo que me está diciendo ese fondo de ojo, o ese estudio, ese examen, el resultado de ese examen llamado fondo de ojo, ¿verdad? Vemos también que una de las situaciones patológicas más frecuentes a nivel de lo que es nervio óptico es cuando este nervio óptico ya no tiene bordes netos, sino que tiene edema, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las dos situaciones más frecuentes, ya empezando en lo que es la patología del nervio óptico, ¿sí? La primera es el papiledema, ¿sí? El edema de la papila de los nervios ópticos, ¿sí? Generalmente, este término se refiere papiledema cuando el origen del edema del nervio óptico, el edema de la papila,
se debe a hipertensión intracraneana, ¿sí? Yo tengo un problema a nivel de lo que es sistema nervioso central, hay una presión aumentada a nivel de lo que es el, la zona intracraneana y afecta eso a mi nervio, a mis ambos nervios ópticos, hace que se corte el flujo axoplasmático y que estas fibras nerviosas empiecen a edematizarse y por consiguiente se edematiza la papila. Cómo voy a diagnosticar? Porque primero luego que el edema tiene que ser sí o sí bilateral. Ambos nervios ópticos van a tener que estar edematosos. Tarda de 1 a 5 días en instaurarse y el edema tiende a, una vez que es tratado, a desaparecer entre 6 a 8 semanas, ¿verdad? Esto es importante también porque una vez que uno instaura el tratamiento, siempre quiere que el paciente mejore y a nivel de la clínica va a mejorar, pero a medida que yo le voy haciendo el fondo de ojo, va a tardar 6 a 8 semanas a que esa papila deje de verse edematosa, ¿verdad? Y uno dice, ah, bueno, ¿y cuál es la clínica o cuál es la sintomatología? Está bien hacer lo que es la sintomatología a nivel del fondo de ojo, pero recordar que este paciente es un paciente con hipertensión intracraneana, entonces va a tener cefalea, va a tener vómitos, ¿sí? Su agudeza visual generalmente se mantiene, no tiene ninguna afectación. Entonces, eso va a ser lo interesante de este paciente. ¿Por qué? Porque no va a venir junto a nosotros a consultar porque nos refiere que ve mal. No, va a venir porque tiene mucha cefalea, tiene muchas náuseas, tiene vómitos y le vamos a hacer el examen de la agudeza visual y su agudeza visual va a estar normal. Especialmente estos primeros días que tarda en instaurarse la enfermedad, ¿verdad? Al fondo de ojo, ahí sí, nosotros vamos a encontrar una papila edematosa, elevada, congestiva, puede ser que tenga hemorragia alrededor de la papila o puede ser que vea edema también a nivel de lo que es la parte macular, la zona macular. Inclusive eso puede llegar a formar una forma de estrella que se le llama de estrella macular. Si el paciente no es diagnosticado, ¿sí? Yo le trato a este paciente como si fuera una jaqueca, a una migraña, alguna cosa así, y no pienso en papiledema, no recibe el tratamiento, sí el nervio óptico puede llegar a sufrir de atrofia, ¿sí? Recuerden que va a depender de mí que yo piense en el papiledema, ¿sí? Descarte eso, inicie el tratamiento y le salve a ambos nervios ópticos de sufrir atrofia óptica, ¿sí? Entonces, el siguiente paso después del papiledema es ya ver un nervio óptico atrofiado. ¿Por qué? Porque al cortarse el flujo a nivel de los axones, esos axones no se pueden nutrir correctamente y tampoco pueden eliminar sus desechos correctamente. Entonces, ¿qué? Se van atrofiando esas fibras nerviosas y sabemos que la parte neurológica no va a conseguir recuperarse, ¿verdad? Entonces ya vemos, generalmente la atrofia óptica es un signo ya importante de una enfermedad avanzada. Ya puede ser primaria o secundaria, ¿verdad? La atrofia óptica primaria tiene lugar sin una situación de edema o sin edema previo en la cabeza del nervio óptico. ¿Qué significa eso? Vamos a ver que hay niños, es decir, hay personas que nacen con una atrofia óptica, ¿verdad? No es que hubo edema y después, por consecuencia, tuvo la atrofia. No, son nervios que se desarrollaron poco, si nacieron atrofiados y el paciente nunca tuvo antes ningún tipo de edema o tumefacción. Está causada por lesiones que afectan las vías visuales, desde la porción retrolaminar del nervio óptico hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Sí? Pueden ser lesiones también anteriores al quiasma óptico que dan al lugar atrofia de un solo lado del ojo, ¿verdad? Es unilateral. Y las que son lesiones ya del quiasma y la cintilla óptica
generalmente tenemos lesiones o atrofias ópticas bilaterales, ¿sí? Al fondo de ojo vemos ahí, ¿verdad? Un nervio pálido, ¿sí? Blanco, ¿sí? Tiene buenos márgenes, está bien delimitados los márgenes. Y por supuesto que como acá no hay ningún tipo de fibra, no hay más fibras, tiene menor número de vasos que irrigan a la papila, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se atrofió todo, ¿sí? Vemos también que hay menor cantidad o hay una atenuación de los vasos sanguíneos parapapilares alrededor de la papila y de la capa que está continua, la capa retiniana que está continua a la papila, ¿verdad? Puede ser difusa, ¿sí? Si abarca toda la papila, o también puede ser solamente una parte, un sector nada más. Por ejemplo, puedo informar en el fondo de ojo, atrofia o puedo informar atrofia nasal o atrofia temporal o atrofia nasal superior, atrofia nasal inferior si es solamente un sector, ¿sí? Entonces puede ser o difusa o toda la papila o solo un sector de la papila. Por supuesto que en este caso la agudeza visual del paciente va a ser bastante baja, ¿sí? No va a ser más normal. Vemos ahí. En la siguiente foto ya estamos hablando de una atrofia óptica secundaria. También vemos una papila blanca, solo que la secundaria siempre viene precedida por edema, ¿sí? Edema del nervio óptico. Entonces, si ese es mi paciente que tenía papiledema, ¿sí? Que por causa de la hipertensión endocraniana llegó, consultó, no se le detectó el papiledema y pasó bastante tiempo. Esas papilas van a llegar a la atrofia óptica secundaria a causa del edema, sí, de la papila, ¿verdad? Hay que descartar esto tanto en pacientes adultos como en niños, el papiledema, ¿sí? Generalmente vemos ya ahí, la causa es el papiledema crónico, ¿sí? Que no se le haya diagnosticado y no se le haya tratado a tiempo, una neuropatía óptica isquémica anterior, algún tipo de inflamación, papilitis, y vemos ahí una papila blanca pero que todavía está ligeramente elevada y los bordes son mal delimitados. Inclusive yo puedo tener gliosis, que es esta estructura como blanquecina que vemos alrededor de la papila, ¿verdad? Recuerden, este nervio óptico era un nervio óptico sano, ¿sí? Y a causa de papiledema crónico, neuropatía óptica isquémica anterior, diferentes etiologías, se quedó atrófico, ¿sí? Por eso que es secundario. Vemos también que igual hay un número de reducción de vasos sanguíneos que cruzan la superficie de la papila, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer el diagnóstico de si es un fondo de ojo, si es una atrofia óptica primaria o si es una atrófica óptica secundaria. Generalmente estos pacientes de atrofia óptica primaria, yo ya puedo ver ya en pacientes jóvenes, ¿sí? No voy a pensar en un paciente adulto, en un paciente más joven que de repente viene a la consulta con 10, con 14, con 15 años, ¿sí? Que ya probablemente nació así. En cambio, este paciente va a tener un poco más de edad y me va a comentar que empezó a perder de a poco a la visión, cada vez menos, 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 y tal vez hace 4 o 5 semanas que tuvo esa situación, ¿verdad? Va a venir a consultar después del evento del edema. Tenemos que saber cuáles son los tipos de edema de papila que ya vimos, ¿verdad? Papiledema y la papilitis. ¿Y cuál es la diferencia de una atrofia óptica primaria de una atrofia óptica secundaria, ¿verdad? A nivel tanto de las etiologías como a nivel de las características del fondo de ojo, ¿sí? Vemos ahí. Bueno, entonces, las neuropatías ópticas generalmente se caracterizan porque puede tener una disminución de la agudeza visual. Esta puede ser al comienzo leve y va progresando leve, moderada, severa. El paciente puede tener alteraciones a nivel de la visión de los colores. Los colores ya no le parecen más tan normales o naturales como antes.
pueden tener, por supuesto, que defectos o alteraciones de la visión de lo que es el campo visual. Y lo más importante, cuando le hago el reflejo fotomotor, va a tener un reflejo fotomotor o negativo o débil o el defecto pupilar aferente relativo que ya estuvimos viendo cuando vimos reflejo fotomotor. Puedo tener una neuropatía óptica unilateral o bilateral. E inclusive si son bilaterales, no necesariamente tienen que ser simétricos, ¿sí? Siempre puedo tener un ojo más afectado que el otro, ¿sí? Y la forma en que le voy a ver a ese fondo, a esa papila cuando le hago el fondo de ojo al paciente puede ser variable. Puede ser normal porque se instauró recién, puede ser atrófica porque ya pasó bastante tiempo o puede estar en la fase de edematosa, ¿sí? Ahí yo puedo encontrar edema. Entonces, cuando nos referimos acá en esta pregunta, ¿cuáles son los tipos de edema de papila? Si es bilateral, es papiledema. Ahora, si es el edema está ubicado solo en un ojo, si por ejemplo, solo en el ojo derecho, tengo que empezar a pensar en estas neuropatías ópticas, que pueden ser unilaterales o inclusive que pueden ser bilaterales, pero son asimétricos, ¿sí? Entonces, papiledema es diferente de las neuropatías ópticas que vamos a ver ahora. El papiledema se debe a causa de una hipertensión intracraneana. Entonces, yo tengo que tratar la parte del cráneo y no solo el nervio óptico, ¿sí? Vemos acá, ¿cuáles son las causas de estas neuropatías ópticas? Vamos a ver que puedo tener, por ejemplo, una neuritis óptica, ¿verdad? Y esta neuritis óptica puede ser inflamatoria, infecciosa o desmielinizante. ¿Cuál es la clasificación oftalmoscópica que puedo hacer? Puedo llamarla de neuritis retrovulvar cuando el aspecto de la papila es normal inicialmente, ¿sí? Se puede ver más frecuentemente en adultos y suele asociarse a esclerosis múltiple. Por eso que una de las causas es desmielinizante de la neuritis óptica, ¿sí? Entonces yo le hago el fondo de ojo y la papila me impresiona normal, pero mi paciente tiene alteraciones de la agudeza visual, tiene alteraciones de los colores, tiene alteraciones del campo visual, tiene también alteraciones del reflejo fotomotor. El segundo tipo de neuritis óptica que podemos tener es la papilitis. Es un proceso que afecta la papila, la cabeza del nervio óptico, ¿verdad? Y generalmente se debe a una inflamación de la retina contigua, ¿verdad? Hay hiperemia, hay edema en la papila, hemorragia, ¿sí? Es el tipo más frecuente en niños, aunque también puede aparecer en adultos. Recordar que a nivel de lo que es niños, siempre va a ser más difícil recaudar los síntomas porque hay veces que son preescolares o que no saben contar bien. Entonces, sí o sí, para descartar, si uno piensa en esta patología, sí o sí necesitamos del fondo de ojo, ¿sí? Entonces vemos que la cabeza del nervio óptico está inflamada, está edematizada, está hiperémica, pero papilitis yo le digo cuando es un solo nervio óptico o es asimétrico. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo en ambos nervios ópticos el edema, tengo que pensar en papiledema, no en papilitis, ¿sí? El tercer tipo de clasificación es la neuroretinitis y ya es cuando yo tengo una papila inflamada y algún área o alguna zona de la retina que también cuenta con esa inflamación, ya sea si es macular y generalmente se puede formar la estrella macular o otra área que no sea la mácula, ¿verdad? Entonces yo veo acá una papila hiperémica, congestiva, edematosa, inclusive microhemorragia, y acá entre esta parte de la retina y esta parte de la retina es como que más blanquecina. ¿Por qué? Porque esta parte tiene edema. Es el tipo menos frecuente de neuritis óptica, ¿sí? Puede ser por infecciones virales, fiebre por arañazo de gatos y en la mayoría de los casos es un trastorno autolimitado que se resuelve de 6 a 12 meses, ¿sí? Entonces, recordar esta clasificación oftalmoscópica.
porque esta clasificación oftalmoscópica me va a hacer buscar la etiología de la neuritis óptica. Ah, le hago el fondo de ojo. Antes de hacerle el fondo de ojo, le hago reflejo fotomotor. Solo está alterado en un ojo. Tengo que pensar en neuritis óptica. El reflejo fotomotor está alterado en ambos ojos. Le hago el fondo de ojo. El edema es bilateral y simétrico. Tengo que pensar en papiledema, en hipertensión intracraneana. Si es retrovulvar, la papila me parece normal, todavía no me puedo quedar tranquilo. Tengo que seguir buscando que no sea alguna esclerosis múltiple, ¿sí? En el caso de que la papila nada más esté inflamada, ¿sí? Tengo que ver, descartar eso tanto en niños como en adultos. Tengo que buscar el origen, la etiología de la inflamación, ya sea primaria o secundaria, ¿sí? Y si es que la retina y la papila están inflamadas, tengo que pensar en una neuroretinitis, más todavía tengo que buscar la causa, ¿verdad? Hay situaciones como, por ejemplo, una toxoplasmosis ocular, yo puedo tener una neuroretinitis, ¿sí? Por eso es menos, acá vemos, por ejemplo, fiebre por arañazo de gato, infecciones virales, es menos frecuente, pero puedo pensar todavía en eso. Y dice acá, en la mayoría de los casos es un trastorno autolimitado que se resuelve de 6 a 12 meses. Que se resuelva, que sea autolimitado de 6 a 12 meses, no significa que no deje alteraciones tanto de la visión, ¿verdad? De la visión de la agudeza visual del campo o de los colores, ¿sí? Entonces, cuanto antes se haga el diagnóstico, vamos a poder hacer también el tratamiento. Bueno, entonces, vimos lo que es la clasificación oftalmoscópica, pero también tenemos la clasificación etiológica, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver las que son desmielinizantes, que generalmente yo tengo como una oftalmoscopía, vimos acá, de neuritis retrovulvar. Generalmente la papila es normal inicialmente, ¿verdad? Luego puedo tener infecciosa, que puede ser una neuroretinitis, por ejemplo, ¿verdad? Parainfecciosa, ¿verdad? Que puede ser por causa de una infección viral o por el uso de alguna inmunización, alguna vacuna, o las autoinmunes, que son asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer a la hora de hacer el estudio del nervio óptico? Recordar la clasificación oftalmoscópica, sí, porque ustedes si sospechan de neuritis óptica tienen que pedir el fondo de ojo y eso les va ya a guiar para ver cuál es la etiología. Y también recordar la clasificación etiológica, ¿sí? Por desmielinización, parainfecciosa, infecciosa y autoinmune, ¿sí? Además de estas patologías que son, como vimos ya, o autoinmunes o infecciosas o desmielinizantes, tenemos también patologías del nervio óptico que se deben a la alteración a nivel de lo que es la vascularización del nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico tiene su propia vascularización. Entonces, vemos que es la segunda causa de neuropatía óptica en individuos mayores de 50 años. La primera es el glaucoma y la segunda es que tenga una neuropatía óptica isquémica. El 90% de los casos se ve afectado porque la porción intraocular del nervio óptico tiene isquemia, ¿sí? La porción intraocular. Y con menos frecuencia es la retrovulvar del nervio óptico. Entonces, generalmente se suelen clasificar esta neuropatía óptica isquémica en anterior o posterior y en arterítica o no arterítica, ¿sí? Y ya vamos a ver esa clasificación. Ok, entonces la neuropatía óptica isquémica anterior produce una disminución de la agudeza visual indolora, súbita y casi siempre al despertar. Es decir, que el paciente se acostó bien, durmió y se levanta con una disminución de la agudeza visual, pero
que no duele, ¿sí? En la etapa aguda puedo encontrar edema papilar, ¿sí? De un sector o generalizado y por supuesto que con hemorragias y exudados papilares y peripapilares, ¿sí? Esperen que un ratito. Puede tener infarto parcial o total de la papila óptica y la causa es la oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas. Generalmente es un fenómeno aislado que puede ocurrir en pacientes de 45 a 65 años de edad, ¿verdad? Y que se ve facilitado por un amontonamiento de todas estas arterias ciliares en la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Puede ser un nervio óptico en el cual la excavación fisiológica es muy pequeña, por eso que ocurre el amontonamiento estructural o no existe. Y hay enfermedades predisponentes, ¿verdad? Entonces estoy ahí viendo cómo va a ser mi paciente. Un paciente que está entre 45 y 65 años de edad, que refiere que se acostó a dormir y se levantó y ya no veía más bien de un lado del ojo. Y me va a comentar como antecedentes patológicos personales que tiene o diabetes mellitus, o hipertensión arterial, o hipercolesterolemia, o puede ser que tuvo algún episodio en donde bajó mucho la presión o algún tipo de cirugía de catarata hace poco. Bueno, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica también tiene que ver con una pérdida visual monocular repentina, como le estábamos viendo, es al despertarse, ¿verdad? Hizo algún tipo de hipotensión nocturna, tiene algún defecto de campo visual, tiene alguna alteración a nivel de la visión de los colores, la papila está con un edema difuso o solo un sector, ¿sí? Y ese edema se va a ir resolviendo de forma gradual y va a persistir la isquemia, va a persistir la palidez. Hay que tratar las enfermedades predisponentes, ¿sí? Entonces, esto es en el caso de una neuropatía anterior isquémica, pero no arterítica, ¿sí? No arterítica. En el caso, en efecto, la insuficiencia vascular o la oclusión de las arterias ciliares cortas posteriores es lo que produce una hipoperfusión y al final un infarto de la porción más anterior del nervio óptico. Si vemos ahí, vuelvo a repetir cuáles son los riesgos sistémicos, ¿sí? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, hipovolemia, algunos fármacos, sildenafilo, amiodarona, sumatriptán y otros, ¿sí? Los factores de riesgo locales, es decir, cómo pueden ser esas papilas ópticas que van a tender a hacer esta neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Vemos ahí, ¿verdad? Generalmente no tienen mucha excavación, ¿sí? Y eso hace que el nervio óptico sea más hipersensible a la hemodinámica, a la desregulación hemodinámica nocturna, ¿sí? Entonces, generalmente por eso que el paciente va a iniciar con síntomas al despertar. Ningún tratamiento utilizado hasta el momento ha mejorado la agudeza visual. El pronóstico visual es pobre y no hay mejoría visual. Entonces, eso también es muy importante a la hora de tratarle a los pacientes con diabetes, con dislipidemia, que tengan hipertensión arterial o que de repente hagan hipovolemia, ¿sí? Vemos acá. El otro tipo de neuropatía óptica isquémica anterior ya es la arterítica. Esta es la no arterítica. Si la arteria no está inflamada, es una hiporregulación o una falta de regulación a nivel de las arterias cerebrales cortas posteriores que produce una isquemia al nervio óptico. En cambio, la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, ¿sí? Ya es una isquemia también, es por eso que se llama de isquémica, ¿sí? Pero hay una arteritis de células gigantes, ¿sí? Entonces, generalmente la arteritis de células gigantes afecta más bien a pacientes mayores de 65 años
y tiene una predilección por las arterias grandes o medianas. Estas son las arterias que pueden ser afectadas por la arteritis de células gigantes, temporal superficial, oftálmica, ciliares posteriores y parte proximal de la arteria vertebral. Generalmente el paciente no solamente tiene síntomas oftalmológicos o de la parte de la visión, sino que también puede tener claudicación mandibular, hiperestesia del cuero cabelludo, que puede ser que les diga como una cefalea solo en ese sector, ¿verdad? Generalmente disminuye bruscamente y de un solo lado la visión sin dolor, tiene reflejo fotomotor o negativo o débil o como le solemos llamar defecto pupilar afelente relativo, ya le podemos, el paciente puede relatarnos que ya tuvo ya así como algunos síntomas anteriormente, ya tipo de repente perdía la visión y le volvía de nuevo, ¿verdad? En varias oportunidades. Inclusive la papila puede estar pálida e inflamada con pequeñas hemorragias, ¿verdad? Cuando le hacemos el fondo de ojo. En 1 o 2 meses, ese edema o esa hemorragia desaparecen. Pero eso no significa que nuestro paciente se va a quedar con un nervio óptico sano. Desaparece el edema y ahí aparece la atrofia óptica ya, que ya es algo permanente, ¿sí? Entonces, vamos a tener un paciente con una agudeza visual baja, ¿sí? En el fondo de ojo una atrofia óptica grave. Y si es que yo le hago los exámenes tratando de detectar la etiología, voy a encontrar una eritrosedimentación alta y PCR también alto, ¿sí? Hay que hacer biopsia de esas arterias que estuvimos nombrando para hacer el diagnóstico etiológico. El pronóstico es muy malo. Generalmente ese ojo que ya tuvo el episodio, por supuesto que van a consultar con nosotros solo pacientes que ya tuvieron el episodio o que están cursando con el episodio, ¿sí? El pronóstico es muy malo, pero hay que hacerle el tratamiento lo antes posible para prevenir la ceguera contralateral. Si este paciente no recibe el diagnóstico, no recibe el tratamiento, ¿sí? Ese paciente tiene muchas probabilidades de perder el otro ojo por la misma causa, ¿verdad? Entonces, estos pacientes se les inicia metilprednisolona y en bolos y luego un acompañamiento con prednisona vía oral. Gracias a Dios es una patología poco frecuente. Vemos ahí que afecta a los pacientes luego de la sexta década de vida y es, como les digo, es a causa de la arteritis de células gigantes. La más frecuente entre todas las arteritis es la de la arteritis de la temporal. Vemos ahí, causa pérdida visual grave, palidez de papila, isquemia de la coroides. Es sumamente rara y tenemos que, si pensamos en eso, vamos a tener un paciente con claudicación mandibular, hiperestesia del cuero cabelludo y vamos a pedirle lo que es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva y vamos a encontrar alta. Para tener un diagnóstico 100%, sí o sí tengo que pedir la biopsia de la arteria, ¿verdad? Y el manejo, como vimos, es con corticoides, pero ya no hay que explicarle eso, ya no para mejorar ese ojo, sino que para que el paciente no pierda el otro ojo. ¿Qué preguntas me tengo que hacer cuando estoy estudiando este capítulo del nervio óptico? Saber conocer la clasificación de las neuropatías ópticas isquémicas entre arteríticas y no arteríticas. Y por supuesto que conocer los síntomas que están asociados a una neuropatía óptica isquémica arterítica. Además de estas patologías, hay también anomalías que son congénitas, que son 4, ¿sí? Y vamos a ir viendo. Están las drusas del nervio óptico, que son unos depósitos de cuerpos hialinos, ¿sí? Que tienen material cálcico en la cabeza del nervio óptico. Por supuesto que ahí donde están los depósitos, no hay fibras nerviosas, ¿verdad? No hay excavación fisiológica, no tiene una excavación normal hasta el 40% de lo que es la papila, pero la agudeza visual es normal. Uno puede hacer el diagnóstico así practicándole un estudio que se llama angiofluorescenografía y estas drusas, este material de cuerpo hialino florecen
solitos, tiene autofluorescencia durante el estudio, ¿verdad? Entonces vemos acá. Ven acá como estas imágenes acá parece como más brillantes, ¿sí? Y así se ven las drusas del nervio óptico. Este paciente probablemente no va a venir a consultar para que ustedes le hagan el diagnóstico. Sí, se le hace el diagnóstico a nivel de lo que es el fondo de ojo, pero como tiene agudeza visual, al ver ustedes esto pueden quedarse tranquilos que es una anomalía congénita que no tiene ningún efecto colateral, ninguna consecuencia, ¿sí? Excepto comentarle al paciente, ¿verdad? Luego, el otro tipo de anomalía congénita es el coloboma del nervio óptico. Se debe al cierre incompleto de la fisura coroidea, que es el origen embrionario del nervio óptico justamente. Es muy esporádico, es decir, muy raro. Puede ser de un lado o de los dos lados. Ya acá sí la agudeza visual suele estar disminuida, por eso va a consultar el paciente. La papila muestra que hay como una excavación inferior, ¿sí? Y la propia papila puede ser más grande. La vascularización de la retina es normal. Vemos acá algunas imágenes, ¿sí? Solo esta partecita de acá tiene realmente nervio óptico. Toda esta parte isquémica no se cerró, no se completó su desarrollo, entonces el paciente solo ve con esta parte, por eso que la agudeza visual está alterada, ¿verdad? Entonces ahí vemos el defecto, toda esta parte blanquecina es donde tendríamos que tener las fibras nerviosas, se tienen que haber cerrado para formar esa papila y no tenemos. Y esta es en una imagen del campo visual del paciente. Todo esto en blanco es donde el paciente no ve a causa de la falta del nervio óptico, ¿verdad? No hay nervio óptico. Después puedo tener otro tipo de anomalía congénita que es la hipoplasia del nervio óptico. Puede ser de un lado o de los dos lados. Hay menos fibras del nervio óptico. Puedo tener trastorno de la línea media, es decir, yo puedo tener esto presente en un paciente con algún síndrome, ¿sí? Y o que la madre haya tenido algún tipo de toxicidad durante el embarazo, alcohol, corticoides, diuréticos, drogas, ¿verdad? Generalmente hay una gama de agudeza visual, puede ser de lo normal a nula. Hay que sí o sí revisarle, no da para saber en qué situación va a estar nuestro paciente. Y puede tener también otras alteraciones, aniridias y falta de iris, desvíos, nistagmos. Vemos acá el nervio óptico pequeñito, casi ni no se le ve. ¿Sí? Acá también pequeñito, casi ni no se le ve. Entonces son nervios ópticos hipoplásicos. Otro tipo de anomalía congénita es el síndrome de Morning Glory. Y si ustedes buscan, como siempre les digo, en Google, pone Morning Glory, es una flor, ¿sí? Tiene la forma, se le parece bastante a la flor esta del Morning Glory. Y es una papila grande, excavación que parece en embudo, tiene un anillo de cambios pigmentarios. Acá el EPR, que tiene pigmento, está tratando de, vamos a decir, que solucionar la situación y para eso se hipertrofia y yo veo ese anillo con mucho EPR alrededor, ¿sí? Puede ser unilateral, es decir, generalmente es unilateral y es un paciente que no tiene alteraciones sistémicas. Es decir, que si yo detecto esto, yo no hace falta que busque anormalidades congénitas porque no va a tener síndrome, ¿verdad? Una criatura, si en el caso de una criatura se detecta, es una criatura normal. Generalmente no tiene buena agudeza visual y algo importante, no es suficiente solamente con que no tenga buena agudeza visual. Tengo que hacerle tratamiento o un seguimiento a estos pacientes porque pueden tener desprendimiento de retina. ¿Cuáles son las preguntas que me tengo que hacer al estudiar esta parte de este capítulo? Sí o sí, conocer las principales anomalías congénitas del nervio óptico y saber también en cuál de ellas la agudeza visual está alterado, no es normal, porque eso es lo primero que el paciente les va a preguntar, es decir, o el paciente o los padres del paciente le va a preguntar si empeora, si va a empeorar o si va a mejorar también la agudeza visual. Eso es lo que quieren saber, ¿sí?
Hay veces que nosotros como médicos estamos felices de acordarnos, de hacer el diagnóstico, pero eso no es lo que le interesa al paciente ni a los familiares del paciente, ¿verdad? Quieren saber si va a volver a ver, si hay alguna cirugía que va a mejorarle la visión o si hay algún tratamiento. Y vamos a ver en esta situación dos tipos de pupilas que son descritas, ¿verdad? Como vimos nosotros generalmente la pupila, ya estudiamos ya cuando vemos los músculos intraoculares, ¿verdad? El dilatador del iris y el esfínter del iris. Y que ese comportamiento de estos dos músculos es muy importante para ver si hay algo anormal o normal en ese comportamiento. Vemos que en la pupila puedo yo ver el reflejo fotomotor, el reflejo consensual, ¿sí? Y también durante la acomodación, tenemos que recordar que cuando nosotros estamos acomodando para una visión cercana, se produce la convergencia, la miosis y la contracción del músculo ciliar para ayudar en la acomodación al mismo tiempo, ¿sí? Esto sucede por reflejo. Es solo recordar el efecto pupilar aferente que ya vimos ya cuando hablamos de reflejo fotomotor. Y en relación a la pupila tenemos dos situaciones. Una es el síndrome de Horner, que se caracteriza por miosis, ptosis del párpado y anhidrosis del mismo lado de la lesión. Esto de anhidrosis generalmente se ve como que ese lado de la lesión está, la piel parece como más enrojecida o más caliente, justamente porque no hay sudor que refresque esa parte de la piel, ¿sí? Y el resultado de una lesión en cualquier punto de la vía oculosimpática, desde el hipotálamo hasta el ojo, ¿verdad? Entonces, esos son los datos clínicos que generalmente nos ayudan a hacer el diagnóstico de esto, ¿verdad? Síndrome de Horner, miosis, ptosis palpebral y anhidrosis del mismo lado de la lesión. La anisocoria, es decir, que tengan diferentes tamaños la pupila, ¿sí? Se hace más evidente cuando le estamos examinando al paciente en un ambiente más bien oscuro, ¿sí? Es mejor siempre, es más fácil o se debe examinar los reflejos fotomotores y el tamaño de la pupila en ambientes más oscuros, ¿sí? También la hendidura palpebral disminuye como un resultado de la parálisis del músculo del Müller, que es inervado por el simpático, por eso que hay una ptosis palpebral. Vemos acá, ¿sí? Ptosis, miosis, y del mismo lado tenemos que encontrar como que hay anhidrosis, ¿sí? Eh, si es que no vemos que no nos parece que nos suda de un lado y del otro lado así, vamos a encontrar una piel más seca y de repente más enrojecida por la falta de sudoración. El otro tipo de pupila patológica o anormal es la pupila tónica o pupila de Addy. Generalmente podemos ver en mujeres jóvenes, sanas. Es una pupila diferente, no es realmente una patología en sí, ¿verdad? Y puede descubrirse de forma accidental en algunos casos, dificulta la visión para lo cercano y hay mucha fotofobia. Las pacientes generalmente tienen midriasis, ¿sí? Y hay como una parálisis del esfínter de la pupila, así como parece, eso que le describe, hay como movimientos vermiformes, generalmente uno trata de hacerle el reflejo fotomotor y parece como que tiembla, quiere contraerse el esfínter, quiere cerrarse, pero se mantiene igual en midriasis. Y vemos acá. Le mostramos la luz, le hacemos reflejo fotomotor, acá se contrae y acá no. Hay anisocoria, ¿sí? Esta pupila está grande, dilatada y esta pupila está chiquitita, ¿sí? Entonces, midriasis, miosis. Anisocoria es cuando hay una diferencia del tamaño a nivel de las pupilas. Vemos ahí que el reflejo de acomodación también puede alterarse y hay una disociación entre la luz y la acomodación, ¿sí? Hay veces que estos pacientes llegan solo porque justamente le sacaron una foto y le preguntan así porque uno de sus ojos parece más negro, ¿verdad? Se cree que se debe a que hay mayor cantidad de fibras destinadas al músculo ciliar que a la pupila. ¿Qué preguntas tengo que tener en cuenta?
describir cómo se vería un defecto pupilar aferente relativo, cuáles son las tres características principales del síndrome de Horner y cuáles son las características de la pupila de Ade. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido.